La gran tribulación es un tema que asusta muchísimo a los predicadores judeocristianos, porque el Dios que ellos predican es un demonio asesino de misericordia que masacró de forma cruel e inhumana a un sinnúmero de pueblos, según lo que está testificado a todo lo largo del Antiguo Testamento. Por eso estos malhechores que estafan a sus feligresías con el sucio negocio de las iglesias viven atormentados con el tema de la gran tribulación, porque ellos conocen muy bien la maldad de su Dios y por eso se atormentan pensando que la gran tribulación será un tiempo de gran devastación en la tierra, donde muchos serán torturados y asesinados al mejor estilo del criminal Dios que ellos predican. Por eso se atormentan, pues solo muerte y destrucción de seres humanos es lo que han visto y aprendido en su inmundo Dios. Y ese mismo tormento se lo transmiten a los muertos en el espíritu que asisten a aquellos pozos podridos llamados iglesias para escuchar todas las mentiras que predican estos cobardes. Quien advirtió sobre la gran tribulación fue Jesús de Nazaret, y por eso estos mercaderes del diezmo no tienen ni la más mínima idea de lo que es la gran tribulación, sencillamente porque estos engañadores jamás le han creído a Jesús de Nazaret, y precisamente por la ignorancia de estos entenebrecidos predicadores, los que moran en la tierra tampoco saben nada de la gran tribulación, porque lo único que saben de la gran tribulación son todas las mentiras que predican en las iglesias. Para poder comprender lo que estaba advirtiendo Jesús de Nazaret cuando habló de la gran tribulación, hay que conocer primeramente cuáles son las cosas que creó Dios, porque hasta el día de hoy las personas no conocen la creación de Dios, pues los que moran en la tierra piensan que toda la creación de Dios se puede ver con los ojos de la carne, porque eso era lo que creían los hombres antes que Jesús de Nazaret viniera al mundo, y por eso no la comprenden. Para conocer la creación de Dios es necesario aplicar las enseñanzas que trajo al mundo Jesús de Nazaret, porque fue Jesús de Nazaret quien trajo la verdad a este mundo. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí Jesús de Nazaret testifica que a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, y eso significa que los espíritus y la verdad también hacen parte de la creación de Dios, porque Dios no pediría nada que primero no proveyó. O sea que si a Dios hay que adorarlo en espíritu y en verdad, es porque el espíritu y la verdad ya les fueron entregados a los hombres que moran en la tierra, y con eso se puede comprender que la única forma de adorar a Dios en espíritu y en verdad es creyendo a lo enseñado por Jesús de Nazaret, porque la verdad es Jesús de Nazaret. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y también es Jesús de Nazaret quien pide nacer en el Espíritu. Juan 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces la creación de Dios solo la entenderán quienes comprendan que no toda la creación de Dios se puede ver con los ojos de la carne. Presten atención. Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Esta información la han leído todos los sabios y los no tan sabios de este mundo, pero al parecer ninguno la ha comprendido, porque si después que el Dios creador creó los cielos y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, es porque alguien diferente al Dios creador la desordenó, la vació y la llenó de tinieblas, porque los apóstoles dieron testimonio que el Dios creador es luz y que ninguna cosa que tenga que ver con tinieblas se puede relacionar con él. Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Teniendo esto claro, se puede comprender que las tinieblas que cubrían la tierra después que fue creada no fueron originadas por el Dios creador. Y por eso cuando la tierra fue desordenada y entenebrecida, el Dios creador tuvo que crear la luz. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas.
Aquí se testifica que Dios creó la luz para que no se juntara con las tinieblas que cubrían la tierra. Y por eso cuando el Dios creador dijo, sea la luz, no se estaba refiriendo al sol que ilumina la tierra, porque la creación del sol está en Génesis 1:16. Veamos. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Esta es la creación del sol, y el sol fue creado para iluminar las cosas materiales. Por eso cuando el Dios creador dijo sea la luz, lo que estaba creando era la luz que iluminaría las cosas espirituales. Juan 8 versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Jesús es la luz que Dios creó para iluminar el mundo, pero la luz de Jesús no es para iluminar las cosas materiales, sino para iluminar las cosas espirituales. Y con eso se puede comprender que la creación de Dios no es solamente material, sino también espiritual. Y por eso la creación de Dios aún no se ha terminado, porque la tierra aún continúa vacía, desordenada y cubierta de tinieblas, porque la luz que Dios creó para separar la luz de las tinieblas hasta ahora ha permanecido ignorada por los que moran en la tierra, y por eso el mundo permanece condenado bajo el dominio de las tinieblas. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y los que impiden la separación de la luz y las tinieblas son los que predican como enseñanzas de Dios, del Dios creador, todas las cosas que llenaron de tinieblas la creación de Dios antes que la luz viniera al mundo. Juan 12:46. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Con este testimonio salido de la boca de Jesús de Nazaret, es fácil comprender que en tinieblas permanecen los que continúan creyendo en lo mismo que creían los hombres antes que la luz viniera al mundo. Y por eso la creación de Dios aún no está terminada, porque hasta el día de hoy la luz que Dios envió al mundo, que es Jesús de Nazaret, no ha podido iluminar a los hombres con su luz, porque su luz fue entenebrecida cuando la mezclaron con las tinieblas que oscurecieron la creación de Dios. Y también por eso el Dios creador tuvo que crear estrellas para que brillen no solo en la oscuridad, sino también en la luz. Y estas estrellas serán las encargadas de separar la luz de las tinieblas. Volvamos al Génesis 1:16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para iluminar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Si estas estrellas brillan en el día y en la noche, es porque estas no son las estrellas del firmamento, porque las estrellas del firmamento solo brillan en la noche y tampoco separan la luz de las tinieblas, pues las estrellas del firmamento solamente brillan. Con esto podemos comprender que las estrellas que fueron creadas para brillar en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, fueron creadas para iluminar las espiritualidades de los que moran en la tierra, y por eso estas estrellas son el ejército del cielo con el cual el Dios creador finaliza su creación. Génesis 2 versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Con un ejército para cuidar el cielo y la tierra, el Dios creador finaliza su creación, y con eso se puede comprender que aquel ejército lo conformarán los que el gran príncipe Miguel despierte del polvo de la tierra, porque estos son los que van a brillar como las estrellas del firmamento. Presten mucha atención. Daniel 12 versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Estas son las estrellas que están destinadas a brillar por toda la eternidad, porque estas estrellas serán despertadas por el príncipe Miguel para conformar el ejército que exterminará la adoración del dragón en las iglesias. Y este es el ejército con el cual el Dios creador termina su creación, porque de este ejército saldrán las 12 legiones de ángeles de las cuales habló Jesús de Nazaret cuando fue tomado prisionero por los judíos. Mateo 26, 53. Habla Jesús de Nazaret. ¿Acaso pensáis que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que así se hiciera en ese momento, pero ahora estamos en el momento de despertar a los que están dormidos en el polvo de la tierra por causa del judeocristianismo con que son adoctrinados en las iglesias. Ya llegó la hora de despertar a estos dormidos que se dejaron convencer en las iglesias que ellos son polvo de la tierra. Y también dijo Daniel que el tiempo en que se levanta Miguel sería un tiempo de gran angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y por eso ese es el mismo tiempo de gran tribulación que fue mencionado por Jesús de Nazaret, porque Jesús de Nazaret también dijo que la tribulación de aquel tiempo nunca había existido desde el principio del mundo hasta entonces. Presten atención, Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquí Jesús de Nazaret está advirtiendo sobre una gran tribulación que impide la salvación de los hombres, porque cuando Jesús de Nazaret habla de ser salvo, se está refiriendo a la salvación del alma, no se está refiriendo a la salvación del cuerpo, porque Jesús de Nazaret no vino al mundo para salvar los cuerpos de los hombres, sino para salvar las almas de los hombres. Entonces el tormento que proporciona la gran tribulación de la que habló Jesús de Nazaret es espiritual y no material, porque lo que salvan quienes se salvan son sus almas. Presten atención. Hechos 16:30. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Con esto podemos comprender que el daño que produce la gran tribulación es impedir que los hombres le crean a Jesús de Nazaret, porque todo lo que tienen que hacer los hombres para que puedan ser salvos es creerle a Jesús de Nazaret para que sean salvos ellos y sus casas. Eso es lo que testifican las Escrituras. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, cuando Jesús de Nazaret dice que si los días de aquella gran tribulación no fuesen acortados, nadie sería salvo, se está refiriendo a que si aquellos días no fuesen acortados, nadie salvaría su alma. Eso permite comprender que la gran tribulación no causa daños físicos a las personas, sino espirituales. Ahora les pido que activen todos sus sentidos para que comprendan estas palabras del gran maestro Jesús de Nazaret. Marcos 13, versículo 19. Porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Aquí Jesús de Nazaret está testificando que la creación que Dios creó es la que ha sufrido tribulación desde el principio. Y la creación que Dios creó no empieza con Adán y Eva, porque Adán y Eva no hacen parte de la simiente de Dios. Esto ya fue explicado ampliamente en el video de las 2 simientes publicado en este mismo canal. Además, ya aprendimos al comienzo de este video que todo lo referente al hombre creado por Dios es espiritual, y por eso las recompensas de Dios son espirituales, no materiales. Los castigos de Dios son espirituales, no materiales. Los tesoros de Dios son espirituales, no materiales. Los hijos de Dios son hijos de Dios espiritualmente, no materialmente. Lo que se forma con las enseñanzas de Dios es la espiritualidad, no la materia. Entonces, si la gran tribulación viene sobre la creación que Dios creó, es porque la gran tribulación viene solamente sobre las cosas espirituales. O sea que la gran tribulación atacará únicamente a la simiente de Dios, porque la simiente de Dios es espiritual y no material. Entonces, dejemos que las Escrituras nos enseñen cuándo comienza la creación de los hijos de Dios, para que podamos comprender desde cuándo empezó la tribulación, que al final de los tiempos se convertirá en una gran tribulación. Apocalipsis 3, versículo 14.
y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ahora busquemos quién es el testigo fiel para que sepamos con quién se le dio inicio a la creación de Dios. Apocalipsis 1, versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí tenemos al testigo fiel, al principio de la creación de Dios. Es Jesús de Nazaret, el principio de la simiente de Dios. O sea que la creación que Dios creó empieza con Jesús de Nazaret. Colosenses 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesús de Nazaret es el principio de la creación que Dios creó, y eso significa que la tribulación ha existido siempre sobre la simiente de Dios, y eso permite comprender que los seguidores de Jesús de Nazaret son los que sufrirán la gran tribulación en el tiempo de angustia. Y con esto se puede ratificar que la gran tribulación es espiritual y no material, como lo predican en las tenebrosas iglesias. Porque todo lo que sembró en este mundo Jesús de Nazaret es espiritual y no material. Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos son los frutos que producen las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y todos estos frutos son espirituales, ninguno es material. Y por eso la gran tribulación dañará únicamente las espiritualidades de quienes quieren seguir a Jesús de Nazaret. Entonces leamos todo el relato donde Jesús de Nazaret testifica lo que es la gran tribulación, para que podamos comprender cómo se genera la gran tribulación. Abran muy bien sus oídos y también su entendimiento. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Aquí Jesús testifica que la gran tribulación será generada hablando falsamente del Cristo. Porque Jesús de Nazaret está diciendo: no le crean a quien les indique a dónde está el Cristo. Sigamos, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es la gran tribulación: falsos cristos y falsos profetas que se levantan para indicar falsamente a dónde está el Cristo. Más claro, imposible. Ahora ya podemos comprender lo que es la gran tribulación: una predicación llena de engaños que miente indicando a dónde está el Cristo. Y es que en las abominables iglesias predican que el Cristo está sentado junto al apestoso y criminal diablo, que en ellas predican como Dios. Y por eso a día de hoy andan anunciando la llegada de un Cristo que es hijo del Dios que ellos predican. Y el único hijo del Dios que ellos predican es Satanás. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Por eso advierte Jesús de Nazaret: si alguno os dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Lo está diciendo Jesús de Nazaret: no lo creáis. Mateo 24, versículo 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Eso significa que la gran tribulación, a la que tanto temen los mercaderes del sucio negocio de las iglesias, la generan ellos mismos en sus inmundas iglesias, adorando a la bestia como Dios y anunciando la venida del hijo de la bestia, porque el Cristo que predican en las iglesias es hijo de la bestia.
Y por tanto, el Hijo de Dios que los predicadores diezmeros están anunciando que vendrá, no es el Hijo de Dios, sino el hijo de la bestia. Y por eso los que quieren seguir a Jesús de Nazaret hoy se encuentran sumergidos en aquella gran tribulación espiritual con que los adoctrinan en las horrorosas iglesias. Y estos son los falsos cristos que hoy se han levantado en la tierra, porque el Cristo es el Hijo de Dios, y estos están convencidos que ellos son hijos de Dios adorando a la bestia. Por eso estos no son hijos de Dios, porque mientras estos muertos en el espíritu permanezcan en el judeocristianismo, permanecerán como hijos del diablo y no como hijos de Dios. Estos son los falsos cristos, porque el Cristo es el Hijo de Dios y estos no lo son. Y los falsos profetas son los mercaderes del sucio negocio de las iglesias que entenebrecen las espiritualidades de todos los que quieren convertirse en discípulos de Jesús de Nazaret. Porque a quien sirven estos despreciables es al tenebroso diablo que desordenó la tierra que creó Dios y la llenó de tinieblas desde cuando se presentó en el monte Sinaí para llenar a Egipto con plagas que solo serían sombra de las verdaderas plagas que este diablo apestoso traería sobre toda la tierra. Pues cuando convirtió el agua en sangre, estaba mostrando la sombra de lo que haría con el agua de vida que vino a traer al mundo Jesús de Nazaret. Pues el agua de vida también la convirtió en sangre, haciendo matar a todos los que fueron tras las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Y cuando convirtió el polvo de la tierra en piojos, estaba mostrando lo que haría con todos los que él formaría del polvo de la tierra. Y cuando llenó a Egipto de moscas molestísimas, estaba mostrando en lo que se convertirían todos los que él enviaría de puerta en puerta como testigos suyos, pues estas moscas molestísimas son los únicos en el mundo que se creen testigos de cosas que jamás vieron y que tampoco oyeron. Estos falsos testigos son las verdaderas moscas molestísimas que hoy invaden toda la tierra. Y ahora les pido nuevamente que activen su entendimiento para que comprendan lo que estaba anunciando el falso Dios con la plaga de las langostas que oscurecieron la tierra. Éxodo 10, versículo 3. Entonces vinieron Moisés y Aarón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra. Y ella comerá lo que escapó, lo que quedó del granizo, comerá asimismo todo aquel árbol que os fructifica en el campo, y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Una plaga de langostas que llenará la faz de la tierra como nunca la hubo hasta aquel día. Continuemos en el versículo 13. Y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después, y cubrió toda la faz del país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra. Vinieron langostas en tan gran cantidad como no la hubo nunca antes ni la habrá después. Estos son los mismos términos que utilizó Jesús de Nazaret cuando dijo que vendría una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta entonces ni la habrá. Y Daniel también dijo que el príncipe Miguel se levantaría en un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Eso significa que la plaga de las langostas que cubrió toda la tierra hasta oscurecerla era solo la sombra de las verdaderas langostas que vendrán a la tierra en el tiempo de la gran tribulación. Y ese es el mismo tiempo en que se levanta el príncipe Miguel para despertar a todos los que duermen en el polvo de la tierra. Y por eso cuando el quinto ángel
toca su trompeta, se destapa el pozo del abismo y la tierra se oscurece por otro tipo de langostas a las cuales este mismo Dios de las tinieblas les ha dado poder como tienen los escorpiones. Presten mucha atención. Apocalipsis 9, versículo 1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Si el sol y el aire se oscurecen por el humo que salió del pozo, es porque aquel humo genera tinieblas. Sigamos. Versículo 3. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Del humo salieron langostas sobre la tierra, y a aquellas langostas se les dio poder como tienen los escorpiones. Y lo que hacen los escorpiones de la tierra cuando hieren a alguien es adormecer la zona donde hieren a sus víctimas. Eso significa que si un escorpión hiere a un hombre en la frente del hombre herido se adormece. Y si estas langostas salieron del humo que oscureció el sol y el aire, es porque aquellas langostas provienen de las tinieblas. Y entonces el poder de los escorpiones que les fue dado a las langostas les fue dado por quienes gobiernan las tinieblas. Sigamos, versículo 4. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Eso significa que estas langostas solo harán daño a los hombres que no hayan sido sellados en sus frentes, y con eso podemos comprender que la parte donde estas langostas herirán a los hombres será en sus frentes, y la frente en sentido espiritual simboliza la mente. O sea que lo que hacen estas langostas es mantener adormecidas las mentes de los que aún no han sido sellados con la verdad del Cristo. Sigamos, versículo 5. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Con todo esto podemos comprender que estas langostas no dañarán físicamente a nadie, sino espiritualmente, porque lo que atormentan estas langostas es la espiritualidad de los hombres que no han recibido el sello de Dios en sus frentes, y el sello de Dios es la verdad de Dios. O sea que estas langostas solo atormentarán a los que no conocen a Dios, y los que no conocen a Dios son los judeocristianos, porque estos han sido convencidos en sus iglesias que el diablo que dice ser Dios en el Antiguo Testamento es Dios, y por eso estos no conocen a Dios. Pero nosotros sí lo conocemos, y para los que sí lo conocemos es bastante fácil comprender que estas langostas que saca a la luz el quinto ángel no son insectos, sino langostas de 2 patas que adormecen las mentes de sus incautos feligreses desde los púlpitos de sus tenebrosas iglesias. Eso es lo que son los mercaderes del sucio negocio de las iglesias, langostas que llenan la tierra de tinieblas con lo que predican. Estas langostas son los curas, pastores y evangelizadores que han sido adiestrados en la maldad del diablo que ellos predican como Dios, y por eso dañan la espiritualidad de los hombres en la tenebrosa era cristiana que tuvo su inicio en Nicea. Estas langostas fueron formadas en Nicea desde hace 17 siglos y fueron formadas para adormecer las mentes de los hombres, porque para poder imponer lo acordado en el concilio de Nicea tenían que dormir las mentes de los hombres, pues las diferencias abismales entre el Dios de ellos y Jesús de Nazaret saltan a la vista. Estas langostas que salieron de las tinieblas han cumplido al pie de la letra hasta el día de hoy la tarea que les fue encomendada, porque hasta el día de hoy lo que predican estas langostas es lo que se acordó en el concilio de Nicea, y a través del tiempo estas langostas se han perfeccionado en maldad y engaño por causa del tributo que el Dios de ellos pide para pagarle salario a sus langostas. Por eso, aunque la bestia que adoran como Dios mate, robe, maldiga, viole, apeste, escupa candela o cometa toda clase de crueldades, estas langostas insisten en que aquella bestia es Dios, y para que sus incautos feligreses no duden, utilizan su veneno de escorpiones, y con eso mantienen adormecidas las mentes de los hombres. Pero todo el imperio que han levantado las langostas con el sucio negocio de las iglesias será derribado cuando el dragón que ellos adoran como Dios sea arrojado del cielo junto con la inmunda simiente que este mismo diablo había prometido multiplicar como las estrellas del cielo.
Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Este es el mismo momento en que el quinto ángel hace sonar su trompeta para destapar el pozo del abismo de donde salió el humo que oscureció el sol y el aire y de donde salieron también las langostas. Y las estrellas que caerán del cielo son las falsas estrellas que la bestia había prometido multiplicar como las estrellas del cielo, porque todas las promesas y todo lo que la bestia estableció antes de Jesús de Nazaret es falso. Pero el príncipe Miguel, ayudado por sus ángeles, expulsará del cielo al dragón, a sus ángeles, a sus estrellas y a todo lo que con engaños había subido al cielo. Y esas son las potencias del cielo que serán conmovidas. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que todos comprendan que la gran tribulación no es lo que les han contado en las iglesias, y para que también comprendan que en la gran tribulación se encuentran sumergidos todos los que pagan diezmos, comen hostias, guardan días de reposo y cantan alabanzas en las iglesias. Estos son los que están dormidos en el polvo de la tierra y por eso no han podido comprender que ellos no son más que piojos para el Dios que ellos adoran. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en hombres como en bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos. Si todo el polvo de la tierra se volvió piojos, entonces los hombres que este mismo Dios formó del polvo de la tierra también se convirtieron en piojos, porque ellos hacen parte del polvo de la tierra. Por eso el príncipe Miguel se levanta en el tiempo de la gran angustia para sacar a los hombres de la gran tribulación, enseñándoles que cuando ellos se cambien de las tinieblas a la luz, entonces dejarán de pertenecer al polvo de la tierra que se ilumina con el sol para convertirse en la simiente de Dios que es iluminada con la luz que Dios creó, para que los hombres espirituales de su creación brillen como las estrellas del firmamento. Daniel 12, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Estas son las nuevas estrellas que brillarán en el día del Señor, porque en el día del Señor también las estrellas serán hechas nuevas. El príncipe Miguel se levantará con la verdad de Jesús de Nazaret y con la ayuda de sus ángeles verterá la verdad en todo pueblo, tribu, lengua y nación, para sacar de las tinieblas a todos los que están siendo atormentados con la gran tribulación, porque lo único que le pondrá fin a las langostas que generan la gran tribulación en las iglesias será la verdad por la cual Jesús de Nazaret derramó su sangre. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo les dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La única forma de que todos salgan de la gran tribulación será exterminando la predicación de las iglesias, y para eso tenemos que llegar a todos los rincones del internet gritando esta verdad. Pero no es necesario formar vanas contiendas, porque el que es de Dios las palabras de Dios oye, y los que no las oyen es porque no son de Dios. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No podemos desperdiciar nuestro tiempo formando vanas contiendas con quienes jamás lo entenderán, porque quienes no acepten la verdad nunca despertarán. Pero nosotros dediquémonos a gritarle al mundo entero quién es el diablo, qué es lo que significa la gran tribulación, quién es el dragón y cuáles son sus ángeles, quiénes son los que están dormidos en el polvo de la tierra, quién es el ángel del Dios que adoran en las iglesias, quiénes mataron al
pueblo de los santos, cuál es la simiente de Dios y cuál es la simiente del diablo, cuál es el trono de la bestia, qué era lo que hacía Jesús en las sinagogas. Divulguemos ante todos que Moisés fue un servidor del diablo y no de Dios. Divulguemos ante todos qué fue lo que sucedió en el huerto de Adán. Divulguemos ante todos que la marca de la bestia es el día de reposo. Demos a conocer al mundo los horrorosos sacrificios humanos que pedía el Dios de Israel. Divulguemos la verdad de lo que sucedió en el monte de la transfiguración. Que todos sepan que el rey David fue un asesino despreciable. Que todos conozcan la verdad entre los dos reinos. De nosotros depende que caiga el maligno. De nosotros depende que el mundo salga del engaño. De nosotros depende que estas langostas dejen de transmitir la maldad de Satanás como enseñanzas de Dios. Ya tenemos suficiente evidencia para convertirnos en esas estrellas que brillarán con la luz propia por toda la eternidad cuando los hayamos sacado a todos de la gran tribulación. Los que tengan oído para oír, que oigan.